qué pena el cambio de escenografía, de vestuario y etcétera, de iluminación, pero me parece importante decirles una cosa respecto de un autor que no toqué en el ejercicio anterior, ¿cierto? Y que ahorita viéndolo dije, metí las patas, es decir, debo hablarles de esta persona, sobre todo porque es un autor contemporáneo clave eh, y porque puede que les dé herramientas para la comprensión posterior de la filosofía, de la religión y también para la obra de teatro o lo de la película. ¿Listo? Ese autor se llama Wittgenstein, se escribe con W. Wittgenstein se escribe y se lee Wittgenstein. Y hay dos Wittgenstein, de hecho es el mismo, pero es uno al principio, escribe un texto que se llama el Tractatus, se aburre de todo, se va, bota todo, se va a dar clases por allá en una vereda y cuando vuelve escribe un texto que se llama Investigaciones Filosóficas. ¿Listo? Y realmente más o menos es así. Entonces uno habla del primer Wittgenstein, que es el primero, ¿cierto? Que escribe el Tractatus en medio de la guerra, en medio de la Primera Guerra, o sea, es del siglo XX. Y el segundo Wittgenstein, que es después de que se va a dar clases en una escuelita rural, ¿sí? Voy a hablar del primer Wittgenstein en este momento. El primer Wittgenstein es un señor que entiende que todo lo que es mundo, ¿sí? O sea, todo lo que está en el marco del mundo está en el marco de la lógica, ¿sí? Es decir, y por lo tanto está en el marco del lenguaje, ¿sí? Todo lo que está en el mundo, todo lo que es real, ¿sí? Está en el marco de la lógica y está en el marco del lenguaje, ¿sí? Quiere decir que lo que se sale del mundo es lo que se sale de la lógica, es lo que se sale del lenguaje y eso es un absurdo, ¿sí? Eso es un absurdo, es decir, la lógica es, cuando estoy hablando de lógica y estoy hablando del lenguaje, estoy hablando de las mesas son blancas, ¿sí? Es decir, si yo lo puedo verbalizar y si lo puedo volver lenguaje, quiere decir que está en el mundo, ¿cierto? Que acontece en el mundo, ¿sí? Pero si yo digo, pero hay cosas que se escapan de las palabras que son absurdos, ¿sí? Que son absurdos y que son tan absurdos que no se pueden verbalizar, ¿cierto? Por lo tanto, este hombre Wittgenstein, el primer Wittgenstein, habla de que de lo que no se puede hablar es mejor callar, ¿cierto? Porque de lo que no se puede hablar no es real, ¿cierto? Es un absurdo, ¿cierto? De lo que no se puede hablar, es decir, de lo que no está en el mundo es mejor callar, ¿cierto? Y es una cosa sabia, ¿cierto? Si usted no sabe de algo, cállese, ¿cierto? De lo que se puede hablar, de eso hable y hable bien, ¿cierto? De lo que no se puede hablar es mejor callar. Sin embargo, él pone ciertas cosas que están fuera del mundo, ¿cierto? Y que por lo tanto están fuera del lenguaje y que no se dicen, ¿sí? Ahí está la ética, la estética y la mística, ¿cierto? Uno no puede hablar de lo bueno, uno no puede hablar de la belleza, uno no puede hablar de la, digámoslo así, de la santidad o de la virtud religiosa. De eso no se habla, ¿sí? Eso se muestra, pero de eso no se habla. ¿Sí me entienden un poco lo que les estoy queriendo decir? Lo voy a poner con el arte. Uno no puede, por más de que uno explique una obra de teatro, uno no puede hacerle sentir a la otra persona lo bella que fue la obra de teatro, por más de que yo me desgaje aquí y me quite la ropa diciéndoles lo bonita que fue, ¿sí? Pero esa cosa, de eso no puedo hablar, ¿sí? Porque no puedo alcanzar al absurdo de la belleza, ¿sí? No puedo hacerle sentir la belleza a usted.
pero si la cosa se muestra, entonces usted percibe la belleza. Lo mismo pasa con Dios. Uno de Dios no puede hablar porque lo que uno diga de Dios se queda corto, ¿sí? Porque es lo finito hablando de lo infinito. O sea, volviendo esa experiencia infinita, volviendo a la palabra finita. Es un absurdo, ¿sí? Pero eso infinito se muestra. ¿Listo? Ese es el primer Wittgenstein. ¿Listo? Y el segundo Wittgenstein dice, mire, todo lo que hablé antes fue paja. No, pues no sé, pero precisamente él como que se aburre un poco de su discurso anterior porque todo su discurso está centrado en la lógica, ¿cierto? En la palabra, en el lenguaje, ¿cierto? En que los enredos a veces de la filosofía son cosas de palabras y enreditos de palabras, pero realmente ahí no hay nada fundamental y que uno en últimas tienes que arreglar el enredo de palabras para poder entender y entender las cosas claras y deje ahí, ¿sí? Eso es lo que dice el primer Wittgenstein. Lo que va diciendo el segundo Wittgenstein es, mire, olvídese de lo que dije antes, el mundo se constituye de juegos del lenguaje, ¿sí? De juegos del lenguaje. Entonces él ya no se va a ocupar de lo que decía antes, sino él lo que va a decir es, mire, usted con el lenguaje juega, usted afirma, usted pregunta, usted insulta, usted admira, usted seduce, usted hace 10.000 cosas con el lenguaje, ¿sí? Eso se va a llamar actos de habla en otro autor que se llama Austin. Pero bueno, no importa, el caso es, este señor está diciendo, uno con el lenguaje juega, ¿cierto? ¿Qué resulta siendo el discurso religioso? Uno de los juegos del lenguaje, ¿cierto? Con el lenguaje se ora, con el lenguaje se pide, con el lenguaje se agradece, con el lenguaje se hacen cosas. ¿Qué resulta siendo la religión? ¿Qué resulta siendo, digamos, como la experiencia religiosa? Para el segundo Wittgenstein, simplemente una manera de comunicar cosas. ¿Listo? Wittgenstein es súper importante en términos de filosofía del lenguaje y puede ser un autor que les ayude al momento de hacer el análisis de cine o al momento de hacer la obra de teatro, ¿verdad? Todos los símbolos, todas las narraciones son simplemente modos de lenguaje para el segundo Wittgenstein. Y para el primero, de lo que no se puede hablar es mejor callar y aquello que está por fuera del lenguaje no se dice, se muestra. ¿Listo? Chao.